En las películas y series, la República se presenta con mayor frecuencia como los buenos en su conflicto contra los separatistas, pero en realidad hay mucha evidencia para afirmar lo contrario, en el sentido de que los separatistas estaban en lo cierto durante las guerras clon. Y cuando nos referimos a separatistas, no estamos hablando del Conde Dooku, quien solo usó el movimiento separatista para avanzar en la agenda secreta de los Sith, o incluso las grandes corporaciones que participaron en él, que solo participaron por el dinero y jugaron en ambos lados del conflicto para aumentar sus ganancias. Estamos hablando de los separatistas reales, los senadores y líderes de los planetas que formaron el núcleo de la Confederación de Sistemas Independientes. Los sistemas y las personas que representan este movimiento que realmente creían en él y sus ideales. Entonces, ¿qué querían realmente los separatistas? Esencialmente, libertad e independencia para gobernarse a sí mismos. Querían alejarse de un gobierno corrupto que no solo se había aprovechado de ellos durante siglos, sino que también los veía como inferiores, ya sea por su ubicación en la galaxia o por su origen alienígena. No es casualidad que la gran mayoría de los separatistas estuvieran formados por especies alienígenas no humanas, que provenían de planetas que se encontraban en gran parte en el borde exterior y medio de la galaxia. Dos regiones que no solo eran explotadas con frecuencia por los poderes centrales de la República Galáctica, sino que también eran menospreciados por las élites del núcleo interno. Décadas antes del estallido de las guerras clon, los senadores y representantes de estos mundos intentaron aprobar una legislación en el Senado que les hubiera dado a sus planetas y personas la protección contra las políticas injustas del gobierno central de la República y de las megacorporaciones. Pero el estado corrupto del Senado impidió muchos cambios y todos sus esfuerzos para crear progresos de manera diplomática fueron en vano. Entonces, algo inesperado sucedió en el mundo del borde medio de Naboo, cuando el planeta estaba siendo intimidado para aceptar términos irrazonables de la megacorporación Federación de Comercio. Y la gente de Naboo hizo lo impensable, se defendieron. Y no solo eso, sino que también ganaron. Esta fue la primera vez que un mundo de bajo nivel se defendió y ganó contra un poder galáctico importante, y el resto del borde medio y borde exterior tomó nota de la victoria de Naboo. Esto los inspiró y les mostró que ellos también pueden luchar contra el injusto status quo de la galaxia. Por lo tanto, los esfuerzos para lograr el cambio a través de medios diplomáticos comenzaron a disminuir, y durante la siguiente década, los movimientos separatistas comenzaron a surgir en mundos privados de sus derechos al exigir independencia de la República Galáctica. Esta era del separatismo también se extendió a los niveles locales de los planetas, donde los monarcas centenarios comenzaron a perder el control sobre los grupos marginados de personas que sentían que su gobierno era injusto y abusivo hacia ellos. Tal fue el caso que hasta en planetas como Mon Cala, el pueblo Quarren exigió que se les diera poder para gobernarse a sí mismos y liberarse de la monarquía establecida del pueblo Mon Calamari. Con la esperanza de tener más éxito en el logro de sus objetivos de obtener un gobierno soberano, muchos de estos grupos locales empezaron a agruparse con personas de mentalidad similar de toda la galaxia que estaban lidiando con los mismos problemas que ellos. Esto creó las bases para lo que eventualmente se convertiría en la Confederación de Sistemas Independientes, que era esencialmente la unificación de todos estos planetas y grupos hacia la soberanía. Durante esta era de separatismo, las megacorporaciones vieron nuevas oportunidades para expandir sus ganancias y obtener un posible estado de ventaja en este movimiento, pudiendo aumentar su poder galáctico. Con la ayuda del Conde Dooku, el ahora líder público del movimiento separatista, se incluyeron megacorporaciones especialmente seleccionadas en lo que se conoció como el Consejo Separatista. Este consejo estaba compuesto por individuos que estaban dispuestos a usar los activos y recursos de sus respectivas corporaciones para fusionarse y crear lo que se convertiría en el ejército droide separatista, el mayor ejército de droides reunido en la historia galáctica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que algunas de estas megacorporaciones, especialmente la Federación de Comercio y el Clan Bancario, aún permanecían integradas y representadas en el Senado de la República Galáctica. En cuanto a ellos, realmente se trataba de ganar tanto dinero como fuera posible, y no les importaba de qué lado estaban haciendo negocios. Los líderes de estas corporaciones intentaron encubrir sus tratos con los separatistas, declarando que los miembros rebeldes de sus empresas los apoyaban. Pero todas estas cosas eran mentira, e incluso si la República descubriera este engaño, era poco probable que hicieran algo al respecto, ya que estas corporaciones tenían tanto poder en la economía galáctica que interrumpirlos causaría repercusiones inimaginables. Entonces, solo tenían que aceptar el hecho de que estas corporaciones galácticas iban a jugar con ambos lados de la guerra,
De todos modos, en la época del episodio 2, el ataque de los clones, innumerables mundos de la República habían declarado su independencia al unirse a la no reconocida Confederación de Sistemas Independientes. El conde Dooku pudo convencer al recién formado Parlamento Separatista de que para que la República reconozca oficialmente su nuevo estado como legítimo, necesitarían un ejército masivo para respaldarlos. Entonces, el Parlamento Separatista aceptó la creación de ejércitos droide, esperando que su fuerza asustase a la República a aceptar sus demandas de independencia. Por supuesto, esta idea de alcanzar la independencia pacíficamente nunca fue el plan para los Sith, que habían secuestrado el movimiento separatista y cómo se estaba formando para usarlo a su favor. Los Sith querían la guerra, toda guerra entre las dos potencias galácticas principales y actuales. Así que organizaron un complot que llevó a los Jedi a descubrir el ejército clon secreto en camino. Todo se organizó de una manera que mostrase a los Jedi como los agresores, ya que enviaron un equipo de ataque para capturar y, si fuera necesario, asesinar a los líderes separatistas en un intento de poner fin a un posible conflicto. Pero eso, por supuesto, falló, e irónicamente fue lo que provocó la guerra en primer lugar. Y todo el evento fue organizado por los Sith, para hacer que cada lado se odiase y desconfiase entre sí, por lo que la guerra era inevitable. Para los separatistas, los eventos de Geonosis les parecían que la República había enviado a 2 Jedi y una senadora a cometer espionaje e incluso asesinarles después de que Anakin terminase matando a unos pocos geonosianos que defendían su hogar de invasores desconocidos. A los 3 se les dio la oportunidad de escapar del castigo si se unían a la Confederación de una forma u otra, pero todos se negaron y entonces sus ejecuciones fueron firmadas. Luego la República entró por completo cuando invadió el planeta con todo un ejército para tratar de detener a los líderes separatistas, haciendo que la República fuese la agresora. Sin embargo, desde el punto de vista de la República, los descubrimientos que Obi-Wan hizo sobre Geonosis hicieron que pareciera que los separatistas se estaban preparando para tener el primer golpe. Entonces sintieron que era necesario atacar primero y prevenir una guerra capturando a los líderes del Consejo y retirándolos del poder. De todos modos, una vez que la guerra comenzó, se desató la destrucción como nunca antes había experimentado la galaxia. Este fue el resultado de siglos de odio y desconfianza que se acumularon entre innumerables poblaciones y que simplemente se desencadenaron de una vez. Ambas partes buscaron sangre, y como resultado de los temores empujados por sus respectivas máquinas de propaganda, los dos poderes galácticos se desesperaron en avanzar en la captura de planetas vitales y rutas hiperespaciales, como un medio para adquirir recursos y crear zonas de amortiguamiento para las fronteras. Por lo tanto, incluso los planetas neutrales se incorporaron a este embrollo si tenían la mala suerte de estar ubicados cerca de una ruta vital o de poseer un importante recurso natural. A medida que aumentaba el número de víctimas de la guerra, muchos senadores de la República comenzaron a ver a sus homólogos separatistas como salvajes desquiciados que necesitaban ser completamente destruidos. Los Sith socavaron cualquier compromiso que las dos partes intentaron alcanzar, ya que organizaron ataques terroristas que mantuvieron la guerra. Igualmente, muchos comandantes separatistas, bajo la aprobación y el aliento de Dooku, cometieron muchas atrocidades, desde el genocidio hasta la esclavitud. Sin embargo, los senadores separatistas no los conocían por completo, creyendo que tales crímenes de guerra fueron cometidos por la República. En realidad, los senadores separatistas se separaron casi por completo de las acciones militares de los ejércitos droide, y solo se les dio la autoridad de sus propias milicias planetarias. El Parlamento separatista se centró más en la creación de una legislación civil, mientras que el Consejo recibió toda la autoridad sobre la guerra y esfuerzos que abarcaban múltiples sistemas. Los miembros del Parlamento eran tan ignorantes de los actos atroces realizados por sus propios generales y comandantes que incluso llegaron a un punto en el que se le dio a Dooku un premio humanitario. La República tampoco era inocente, y de vez en cuando cometían también sus actos detestables. En realidad, cerca del final de la guerra, los funcionarios militares y senadores de la República estaban planeando bombardear completamente el mundo capital separatista de Raxus Prime para someterlo. Además, los separatistas se vieron a sí mismos utilizando un ejército compuesto casi en su totalidad por droides para ser mucho más humanos y justificar que la República, a sus ojos, estaba usando un ejército de esclavos para pelear en la guerra. En adición, muchos separatistas también se sorprendieron y decepcionaron cuando descubrieron que los Jedi se habían alineado con la República. Esperaban que esta orden proclamada pacífica al menos se mantuviera neutral,
Y esto no fue culpa de la Orden Jedi en su conjunto, sino más bien del Consejo Jedi. La mayoría de los caballeros y Padawan Jedi que lucharon por la República ignoraban por qué ellos estaban en primera línea de batalla. En realidad, unos pocos Jedi que se enteraron de la verdadera razón por la que los separatistas estaban luchando hizo que terminasen siendo neutrales en el conflicto, con algunos incluso uniéndose a su causa. Todo lo que los separatistas de base siempre quisieron fue poder gobernarse a sí mismos. Nunca fue apoderarse de toda la galaxia, lo que la propaganda de la República declaró muchas veces a sus ciudadanos e incluso a los senadores como un medio para mantener al público a favor de la guerra. Al final, los verdaderos creyentes del movimiento separatista estaban bastante justificados en sus creencias mientras esperaban el fin de la explotación de sus mundos por parte de una república corrupta, pero su movimiento fue secuestrado y retorcido por los Sith, que lo usaron como un medio para lograr su propia agenda, dominación total y control de la galaxia a través del Imperio Galáctico que surgió de las cenizas de las guerras clon. Así que en respuesta al vídeo, y tras todo lo planteado, podemos afirmar que los separatistas no eran malos. El origen de su movimiento era bueno y pacífico, que acabó siendo violento por culpa de la manipulación de los Sith. Espero que este vídeo os haya gustado, y si queréis más de este estilo opinando y argumentando sobre un hecho en Star Wars, dejadlo en los comentarios. Dejad también vuestra opinión sobre los separatistas en Star Wars y si hay suerte, espero que se forme un bonito debate en la propia caja de comentarios. Dicho todo esto, no me queda nada más que decir. Espero que estéis pasando unos buenos días y aquí estoy para lo que necesitéis. Nos vemos en el próximo vídeo.